Continuamos. Una de las cosas que, buenos días nuevamente, una de las cosas que nosotros manejamos en conservación, que debemos conocer, es que existen algunas herramientas tecnológicas, informáticas, los drones, las imágenes de satélites, las, los modelos de simulación que sirven para monitorear esos cambios que nos dan idea de cómo se está degradando el ambiente. Y en eso vamos a hablar un poco sobre los principios básicos de los sistemas de información geográfico. Anteriormente mucha esa información era difícil de conseguir, muchas tesis, mucha información estaba en carpetas, en papeles, y por lo tanto su manipulación era muy difícil. Cuando hablamos del sistema de información geográfico y basado en los GPS, nosotros podemos asociar esa información estadística, numérica, a un punto geográfico. Y por ejemplo, usted en una capa, en un punto, puede tener información ya almacenada de vegetación, de clima, de suelo, que le ayude a la interpretación de la información. Entonces, ¿qué es un SIG? Que es un sistema de información geográfico. Aquí lo estamos diciendo, una serie de elementos que son almacenados en datos, que tienen una serie de procesos y que eso al final van a tener salidas. Esos datos no van a ser estáticos, sino usted le puede dar utilidad en ecuación para determinar el comportamiento del clima, de la vegetación, del suelo u otro parámetro. Entonces el sistema de información está conformado por un hardware, que es la computadora donde ingresan los datos, un software, que es donde se almacena esa información, el personal que interpreta esa información, obviamente la información que usted recolecta de clima, suelo, vegetación, información demográfica y una serie de procesos. En los sistemas de información geográfico tenemos que tener un escáner, que es donde usted procesa los mapas, una mesa digital, que es otro implemento para el procesamiento, la computadora, que es donde están los software, el ArcGIS, por ejemplo, el ArcView, donde usted procesa la información, y el GPS, donde se ubica, que permite la ubicación geográfica del punto donde usted está haciendo el muestreo. Entonces aquí tenemos los parámetros de resolución, el tamaño de píxel. Esto lo vieron ustedes también en cartografía, en suelo. Estos son parámetros para el escaneo, para tener imágenes de una alta resolución o baja resolución. Tenemos los elementos de salida. ¿Cuáles son los elementos de salida? La computadora, si usted lo quiere almacenar allí, el GPS. Tenemos el plotter, donde usted puede sacar los mapas, modelos de elevación del terreno, la impresora, donde usted puede imprimir la mapa, y las imágenes que se producen. ¿Ok? Tenemos que usted está haciendo en el SIG una representación del mundo real a través de dos formas. Puede ser a través de vectores o a través de raster, que se ven los objetos como pixelados. Y puede tener datos geográficos, datos espaciales, datos temáticos, como lo dije, de demografía, de suelo, de vegetación, datos temporales, si usted quiere ver los cambios, por ejemplo, de la cobertura vegetal en una etapa de tiempo, por ejemplo, en el año 2000, 2010, 2020, y ver cómo fueron los cambios. Entonces el SIG tiene la capacidad de decir qué hay, dónde hay, cómo ha cambiado en el tiempo, cómo es el patrón de esos cambios y qué pasa si, por ejemplo, yo sigo con el manejo actual, o qué pasa si yo hago cambios en el manejo. Entonces tenemos la interrupción, tenemos la localización, por ejemplo, que es un ejemplo de catastro, quién es el propietario del predio, por ejemplo, dónde están, sería la segunda pregunta, en este ejemplo que les estoy mostrando aquí, dónde están los equipamientos, por ejemplo, nevera, cuáles son las escuelas, dónde están los hospitales, es decir, la ubicación. Eso también me lo puede decir el SIG. ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, aquí tenemos un cambio de cobertura del año 86 con respecto al año actual, cómo ha cambiado, cómo se han cambiado los bosques, si ahora hay más actividad agrícola. ¿Ok? Aquí tenemos, esta foto fue comparada al año 99, ven que lo que está en verde
en el año 99 es menor. ¿Por qué? Porque se ha expandido la actividad agrícola o urbana, según sea el caso, cuáles son los patrones de información relacionados, donde que ahora se presenta. Por ejemplo, si usted va a hacer un estudio de tráfico por las avenidas, usted puede decir a qué hora se presenta más tráfico. En el caso del COVID, que se ha usado mucho esta información para saber cuáles eran los sitios de mayores riesgos. ¿Ok? Aquí, ¿qué modelaje pasaría? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿qué pasaría si yo no tomo medidas como el distanciamiento social y el uso de mascarilla? ¿Cuáles son las áreas si yo dejo que la gente cuando hubo cuarentena se movilizara libremente? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles eran las zonas de más riesgo? Entonces, en los SIC hay una serie de datos que son identificados con puntos, líneas o áreas, y que usted ve en el mapa. Hay dos modelos, que es el vectorial y el modelo raster. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hay modelos de puntos, donde lo que usted busca es solamente un punto. Hay modelos de línea, por ejemplo el clima, las isoyectas, esos son de línea. Y hay modelos de área, por ejemplo, que se usa mucho en suelo. Aquí tenemos cómo se ve en la parte superior, cómo se ve un modelo tipo vectorial y cómo se ve un modelo tipo raster. Aquí tenemos los tipos de formato: el raster, que se lo ven como pixelado, el de vectores, que ya ven más o menos la configuración, y aquí abajo lo comparan con el modelo real. El modelo raster comprende colección de celdas a grilla, es como un mapa, figura escaneada, lo que le decía, por píxel, y en el vectorial ya es un mapa sobre puntos, líneas y polígonos, ubicando con las coordenadas geográficas. Tenemos aquí un formato raster. Tenemos aquí una zona urbana con las diferentes ubicaciones. Esto ha sido usado mucho con fines militares. ¿Ok? Seguimos una zona en el formato raster, viendo ya una parte de vegetación. Y sobre ese formato raster montamos un formato vectorial, donde estas formas ya no se ven en celdas o cuadrículas, sino que ya se ven en forma de símbolos, puntos o polígonos en el formato vectorial. Aquí tenemos una imagen, tenemos cómo vamos separando aquí la zona, diferentes polígonos, y fíjense que tenemos un polígono que es de frijol, un polígono que es para caraota, un polígono, y estamos ya dándole a cada polígono, identificando el uso, y usted le puede poner el uso, le puede poner la variedad, le puede poner qué tipo de preparación de tierra usan. Entonces tiene que en cada polígono usted puede ir alimentando eso con la información que usted así requiera. Aquí ya vamos separando las áreas, los diferentes manejos: un área de bosque, otras áreas con diferentes usos. Y aquí tenemos lo que es la diferencia entre el modelo raster y el modelo vectorial. Y tenemos las diferencias en cuanto a algunos atributos, como la capacidad en función para algunas variables, como la estructura de los datos, como la introducción de los datos, donde no varía mucho. El almacenamiento, la capacidad de almacenamiento es más alta en el sistema vectorial. La representación topológica es mejor en el sistema vectorial. El análisis lineal es mejor en el vectorial, y la salida cartográfica también. Entonces, el vectorial le ofrece una serie de ventajas en comparación al modelo raster. Sin embargo, el modelo raster es más eficiente para el análisis estadístico y la integración a imágenes satelitales. Tenemos también la proyección UTM, que es con las coordenadas geográficas. Entonces aquí tenemos esas unidades UTM que nos permiten la ubicación de puntos en función de sus coordenadas. Aquí tenemos las unidades UTM que están conformadas Venezuela en la zona 10, zona 18, 19, 20, 21. Esto nos facilita la georreferenciación de las imágenes raster en función de ello. El modelo topológico es para definir relaciones en función de la similitud, contiguidad. Esto permite la consulta, la reclasificación, las operaciones de superposición de capa, las operaciones de vecindad. Y aquí hay algunas cosas como las funciones topográficas, los polígonos de Thyssen, que se usaban mucho en climatología, la interpolación para buscar puntos intermedios, la generación de isolíneas, que se utiliza mucho en la parte climática. Tenemos operaciones conectivas como redes, proximidad. Y por ejemplo, aquí tenemos ya con las funciones de los SIC, tenemos consulta por posición, consulta por atributo. ¿Ok? Un ejemplo de SIC.
Tenemos la interpolación, que nos permite, por ejemplo, si usted tiene dos curvas de nivel, ubicar las cotas de los puntos medios, o la superposición, que para un mismo punto usted puede establecer relaciones entre lo que es suelo, vegetación y clima, por ejemplo, que son capas de información. Entonces aquí tenemos también la parte de intersección, aquí tenemos la parte de parcelas, ¿ok? Cómo esas parcelas usted la puede intersectar con los tipos de suelo y asociar el manejo del cultivo al tipo de suelo, que es una de las funciones de los SIC. Tenemos aquí, para los suelos, tenemos una serie de características que tú lo puedes asociar a los diferentes tipos de parcelas, y en función de eso hacer recomendaciones e inferencias sobre el manejo que se le está dando al mismo. Tenemos modelos digitales de elevación que se usan mucho para establecer los riesgos que hay de movimientos en masa, porque ve la elevación del terreno, ve los posibles efectos del relieve. Aquí tenemos un ejemplo de modelo de elevación. Eso lo podemos aplicar para mapas de gradiente de terreno, orientación del terreno, curvatura, estimar la longitud de la pendiente para los cálculos de erosión, mapa de intervisibilidad, perfil de visibilidad. Aquí tenemos un resultado de un modelo digital de elevación. Aquí tenemos un mapa de pendiente que es muy usado para estimar los riesgos de erosión. Aquí tenemos un mapa de orientación de la pendiente, que esto también tiene que ver hacia dónde fluye la escorrentía y hacer la distribución del agua y los drenajes en una cuenca hidrográfica, como lo ven aquí. Y las aplicaciones de los SIC son muy variadas. Aquí vemos algunos ejemplos. En el ambiente, para inventario, cartografía ambiental, para estudios ambientales y análisis del paisaje, para análisis de los riesgos de impactos ambientales, para modelamiento ambiental, para la planificación y gestión ambiental. Tenemos aquí, por ejemplo, en un suelo, usted puede tener ese suelo, aquí por ejemplo, ya usted con pinchar en ese punto sabe qué textura tiene el suelo, qué elevación, la pendiente, slope, el aspecto. Puede agregarles más datos como el pH, la conductividad eléctrica. Aquí, por ejemplo, tiene datos de la conductividad eléctrica en este sector, si es salino, si no es salino. Tenemos aquí, por ejemplo, datos cartográficos, por ejemplo, a esa zona. Tenemos el código, tenemos cuánto es el valor, cuánto es la tasa, dónde está ubicada esa casa. Tenemos también modelos de datos espaciales para ver, por ejemplo, cómo es el flujo del agua en una cuenca. Podemos usar para ver, por ejemplo, en un lago, cómo el lago del año 60 al año 2000 fue disminuyendo su espacio. Esta es una imagen tomada vieja, pero tomada en National Geographic. Tenemos también que es usado para lo que es el manejo del tráfico. Tenemos que ser usado ahorita en el caso del COVID-19. Tenemos aquí, por ejemplo, una imagen de elevación, cómo es la configuración orográfica en el occidente de Venezuela. Y tenemos aquí, ven, hacia la parte superior, la cuenca del lago de Maracaibo. Tenemos hacia la derecha, tenemos los llanos venezolanos. Y aquí podemos hacer, si tuviésemos otros datos, interpretación de esa información. Aquí tenemos mapas de erosión en el sistema Orituco-Chaguarama, eso en el estado Guárico, también obtenido por SIC. Y eso nos permite básicamente captura e entrada de datos, análisis y modelización, y finalmente salida en mapa, tablas y figuras. Aquí tenemos la producción del SIC, donde podemos tener varias capas de vegetación, hidrología, suelo. Tenemos la operación, tenemos abajo en la parte inferior los planificadores tratando de interpretar esa información y qué podemos hacer para mejorar la calidad ambiental. Esto es el tema de SIC, que es uno de los métodos de monitoreo. Después vamos a ver otros métodos, como les dije, el de sensibilidad ambiental, vamos a ver el de los indicadores y otro que tenemos a continuación.